Separación de mezclas homogéneas. Cuando se necesita saber cuál es el mejor método para separar mezclas, se usa esta enseñanza. Por ejemplo, para separar la sal que está disuelta en el agua. Lo primero que hay que hacer es saber qué tipo de mezcla se va a separar. Hay dos tipos de mezclas, las heterogéneas y las homogéneas. En las heterogéneas se distinguen más de dos fases y se pueden separar, por ejemplo, por decantación, por filtración o por tamizado, entre otros muchos métodos. Las homogéneas se pueden separar por destilación, por evaporación o por cromatografía, un método bastante usado en química. Bien. Recuerden que una mezcla homogénea es una mezcla en la que no se pueden distinguir sus fases a simple vista. Solo se ve una fase, por ejemplo el aire. No pueden distinguir a simple vista el oxígeno del nitrógeno que forman el aire. Bien. En la naturaleza muchas sustancias se encuentran formando mezclas e industrialmente para el aprovechamiento del hombre es necesario separarlas. Por ejemplo, para separar el agua del agua de mar para que sea potable y para que los pobladores de las poblaciones ribereñas, para las personas que viven en las costas, puedan hacer uso de esa agua. Ahí se necesitan separar mezclas homogéneas. El primer tipo de separación de mezclas que vamos a ver es la destilación. Es un proceso bastante útil como por ejemplo para convertir el agua de mar en agua potable. Se basa en el principio de calentamiento del solvente para después volverlo a enfriar y recogerlo. Fíjense en este esquema de laboratorio. Este esquema de laboratorio ilustra lo que puede ser la evaporación. Obviamente a nivel industrial los equipos serán muchísimo más grandes y demás, pero vamos a aprender los principios usando este. Lo primero es un recipiente en donde esté la mezcla, en este caso el agua de mar. Lo segundo es una fuente de calor que me sirva para calentar el solvente de esa agua, en este caso es un mechero. Al calentar, el agua comienza a evaporarse, comienza a calentarse, comienza a producirse vapor, ese vapor va subiendo por este balón y a medida que sube va perdiendo temperatura, se va enfriando porque ya no está tan caliente como en el fondo que estaba cerca al mechero. En la parte de arriba ya se comienza a enfriar y con ayuda extra de un condensador se enfría muchísimo más. Entonces al enfriar ese vapor se vuelve a convertir otra vez en líquido y se recoge, por ejemplo, en Erlenmeyer. Entonces fíjense que lo que se hace es calentar el agua hasta que se vuelva a vapor y después enfriar el vapor para recogerlo solito. Y así se obtiene el agua pura. El siguiente método es la evaporación, que es otro proceso para separar, por ejemplo, sal de agua. A diferencia del proceso de destilación en el que lo que nos importaba más era el solvente, es decir, la fase líquida, el agua, en este nos importa más lo que está disuelto, es decir, el soluto, la fase sólida. Tiene el mismo principio de calentamiento, entonces hay una cápsula que contiene la mezcla, el agua de mar, un mechero que lo calienta y se va evaporando el agua. No nos interesa recogerla, pero sí nos interesa recoger la sal que queda. Cuando se evapora toda el agua, en el fondo queda la sal y eso es lo que nos interesa. Finalmente, la cromatografía. Es un método muy usado en química, no tanto en aplicaciones industriales, para separar componentes de mezclas que son bastante complejas. Por ejemplo, los pigmentos, que no se pueden calentar porque se desnaturalizan. Se basa en lo siguiente. Se basa en que esa mezcla va a tener diferentes componentes que corren a diferentes velocidades por una fase estacionaria. Entonces tenemos el papel que sirve como fase estacionaria, es decir, algo que está quieto. Y les dije que corrían. ¿Qué los hace correr? Un solvente, una fase móvil. Entonces, ustedes ponen el pigmento en el papel y lo ponen en el solvente, en la fase móvil. Ese solvente comienza a subir y comienza a separar los diferentes componentes del pigmento. Como diferentes componentes van a diferentes velocidades, ustedes se encontrarán al final con algo como esto. Entonces, fíjense, en ese caso la mezcla tenía tres componentes. El azul que queda en el fondo, que no corre muy rápido con el solvente, el rojo que corre más o menos despacio y el naranja que con ese solvente corre mucho y por eso lo encuentran ustedes en la parte final. Y así sé que esa mezcla tiene esos tres componentes. En síntesis, para separar mezclas homogéneas hay varios métodos. Uno de ellos es la destilación, en el que el principio básico es evaporar y después condensar el líquido. Lo caliento y luego lo enfrío para separarlo. La evaporación, que es básicamente lo mismo, pero sin enfriar el líquido. No me importa retener el líquido, sino me importa lo que queda en el fondo, el soluto. Entonces se calienta hasta que ebulla todo el solvente y al final me queda lo que estaba disuelto. En el ejemplo del agua de mar, pues es la sal. Y la cromatografía, un método muy usado en química,
que se utiliza para separar mezclas complejas, que depende de la velocidad con la que el solvente arrastre los componentes de la mezcla.